Gracias por estar en la señal de Globovisión y estar muy atentos a nuestro programa Argumento. Recibimos en nuestros estudios a la diputada Melina Vázquez. Ella es diputada de la Asamblea Nacional por el partido COPEI. Además es miembro de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y de la Subcomisión de Educación. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Rosa. Gracias por el espacio y la oportunidad de venir, bueno, a aclarar una cantidad de cosas que han venido presentándose y publicándose a través de las redes sociales y de los medios de comunicación bastante fuertes y es importante pues aclararle a todos los venezolanos qué es lo que verdaderamente se va aprobando y qué es lo que verdaderamente va sucediendo en el país. ¿Cuál es la verdadera finalidad de esta ley? Correcto. ¿Y qué no estaría también contemplado dentro de ella? Pues ha circulado muchísima información, tanto a favor como en contra, haciendo tendencia a través de las redes sociales. Y quisiera, Melina, introducir el tema pues compartiendo una de las posiciones para que vayamos conversando sobre algunas de las informaciones que han trascendido, que también se han convertido en preocupación por muchos dirigentes políticos en comunidades educativas, en colegios. Se han compartido pues muchos mensajes y la gente tiene muchas preguntas. Vemos de inmediato el portal web El Carabobeño, lo tenemos aquí de la versión final. Pérez Vivas rechaza la ley de participación estudiantil. Quieren retroceder el país a los años 50. El precandidato a las primarias recalcó que la administración de Maduro insiste en menospreciar la labor docente, no solo con bajos salarios, sino también avalando el ejercicio educativo a personas sin la formación requerida para tal fin. Cito lo que ha compartido el precandidato, quien ha rechazado enérgicamente esta ley de participación estudiantil aprobada en la Asamblea Nacional, donde usted, bueno, es miembro de la Comisión de Educación. Y quisiera precisar, porque apenas se dio a conocer de que este proyecto estaba dentro de la Asamblea, empezaron a circular informaciones que serían los niños los encargados de dar clases si los maestros no van a las aulas. Bueno, para primero poner en contexto a todos quienes nos están viendo en este momento, la fracción de la Democracia Cristiana y el bloque opositor que hace vida dentro de la Asamblea Nacional, así como los legisladores y concejales que han venido apoyando esta consulta pública de la Ley de Participación Estudiantil y este tema del cual se ha venido hablando desde hace más de un año, fue sancionado hace unos días, específicamente hace una semana, sí, en la Asamblea Nacional. Yo, responsablemente como parte de la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación y la Subcomisión de Educación, puedo dar fe totalmente, además que sería una irresponsabilidad de parte de quienes legislamos, quienes somos parlamentarios, estar de espaldas al gremio docente. Es importante empezar por allí antes de decir cuál es la finalidad de la Ley de Participación Estudiantil en el subsistema de educación básica, porque nosotros estamos muy claros y hemos hecho exigencias de manera abierta, respetuosa, pero contundente al Gobierno Nacional en lo que se refiere a la reivindicación de los salarios, a la dignificación ardua por la labor que cada uno de los docentes venezolanos tiene, con el sacrificio, el esfuerzo y la vocación de servicio que tiene día a día para ir a las escuelas, a las aulas de clase, a dar formación, a formar al futuro del país, que son los niños, niñas y adolescentes. Además que sabemos que no hay seguridad social, que no hay una formación continua y que además ni siquiera se ha actualizado el programa curricular para educar a los niños desde hace unas cuantas décadas. Empezando por allí, para entrar en contexto, cuando hablamos de la Ley de Participación Estudiantil, mira, nosotros hace unas décadas, que bueno, mayores que nosotras, que estuvieron en los centros de estudiantes, que dirigieron y lideraron esos centros de estudiantes, hoy dirigen organizaciones políticas, están en espacios importantes de liderazgo, no solamente a nivel público, sino a nivel privado, en empresas, en espacios importantes, y donde desenvolvieron o donde reconocieron o se formaron ellos académicamente y de manera de obtener espacios de liderazgo dentro de los centros de estudiantes, que sí es verdad, hace décadas estaban, pero eso no es nada nuevo, es una realidad que estuvo en ese momento y esta es una oportunidad, increíblemente, para que estos estudiantes lideren, participen, se formen de una manera democrática y se organicen en consejos estudiantiles para que se visibilicen y se involucren no solamente en temas académicos solamente, sino también en estos temas tan importantes que se han venido viendo, observando en los últimos meses, que es la violencia que hay dentro de las instituciones educativas entre los estudiantes. El acoso escolar, el bullying. Es correcto, que de hecho se está trabajando esta ley de convivencia pacífica escolar dentro de la Asamblea Nacional, específicamente en la Subcomisión de Educación, allí. Que también ha estado en debate. ¿Cómo va avanzando ese proyecto de ley? Está en segunda discusión todavía. Okay. Es importante, pues, que den la información para comenzar las consultas públicas, en las cuales nosotros, de manera responsable, desde el bloque de la oposición, nos vamos a incorporar allí.
No puede ser posible, Rosa, que la gente o quienes opinan de una manera descalificando a quienes hacemos vida parlamentaria después de que haya sido sancionada esta ley, cuando un año, año y medio atrás, nosotros hemos venido publicando a través de las redes sociales, a través de la radio y de la televisión, que se han venido llevando estas consultas públicas, no solamente en Caracas, sino a nivel nacional en las diferentes regiones. Y que estén realizando estos trabajos no significa que hayan dejado ustedes pues de mencionar dentro del seno de la Asamblea Nacional el debate justo por el tema salarial que tanto ha afectado a los profesores y a los docentes. Ahora me pregunto qué están haciendo en este sentido para que también se pueda dar una atención inmediata a todo lo que está viviendo el sector educativo en nuestro país. Mira, no es solamente el gremio docente el que está pasando por esta situación. Lo conocemos bien. Ni el profesional de la salud, son los empleados públicos en general. De hecho, desde la democracia cristiana se llevó una propuesta de ley de emergencia salarial a la Asamblea Nacional hace unas semanas. Es una parte de las propuestas de lo que nosotros venimos haciendo, luchando y estando del lado de los venezolanos, del lado de los intereses de los venezolanos, y estamos en la búsqueda de la solución de los problemas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Involucrarnos. Desde afuera no podemos hacer nada, tenemos que estar adentro y participar activamente, que es lo que se quiere dentro de la ley de participación estudiantil. ¿A quién íbamos a preguntarle qué era lo que tenía que hacerse? Si incluso en la Convención de los Derechos del Niño, en la UNICEF, pide y exige entre sus artículos que a los niños hay que escucharlos y saber qué es lo que les preocupa, qué es lo que les interesa, hay que involucrarlos. Entonces no son cosas nuevas. Además, esta ley, ustedes han realizado un periodo de consultas previo. Quería saber también el número de centros educativos o con quienes hicieron esta consulta para este proyecto. De parte de la oposición, obviamente, somos muchísimo menos, es una minoría que tratamos de visibilizar en este tipo de espacios, y hemos ido o nos hemos involucrado o estuvimos, porque eso fue ya hace aproximadamente hace 8 meses que nosotros presentamos estos informes a través de las consultas públicas que realizamos en el estado Táchira, en el estado Portuguesa, en el estado Nueva Esparta, estuvimos en el estado Miranda, en el distrito Capital, con diputados de oposición de la fracción de la Democracia Cristiana, diputados de Acción Democrática, de Avanzada Progresista, que incluso estuvieron allí abiertamente haciendo ¿qué? ¿A quién le teníamos que consultar? A los estudiantes del subsistema de educación básica. ¿A quién le tenemos que preguntar primero? ¿Cuáles son los intereses y quiénes son los que verdaderamente están involucrados en las aulas de clase aparte de los educadores? Lo que pasa es que, bueno, todo se dio en un momento bastante álgido para la población venezolana, que vienen siendo las protestas que se vienen llevando de esta ola con a través la que del magisterio, este año, que es una cosa que no se puede ocultar y que nosotros jamás pudiéramos estar a espaldas del gremio, pero se dio casualmente en el momento que está sucediendo esta situación tan difícil. Y esa fue también otra de las aristas y los otros enfoques que se les dio desde aquellos quienes rechazaron este proyecto de ley que se hizo para tratar de ocultar o no dar visibilidad a las protestas que se han venido realizando en nuestro país por parte del gremio docente. Nosotros nos vamos a una pausa, al regreso vamos a seguir conversando sobre esta ley de participación estudiantil, los artículos que contempla y mucho más con la diputada Melina Vázquez del partido COPEI, que además nos acompaña perteneciendo a esta subcomisión de educación y la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional. Gracias por seguir en sintonía de Globovisión y de este espacio Argumentos. Nuestras cuentas en redes sociales a su disposición, @rosa_periodista es mi cuenta en Twitter y en Instagram. Si tienen preguntas, interrogantes sobre la ley de participación estudiantil. Continuamos en el estudio con nuestra invitada de esta tarde, la diputada Melina Vázquez, que es miembro de esta Comisión de Educación, Salud, Ciencia y Tecnología, conversando sobre esta ley que ha causado revuelo, que ha causado polémica, interrogantes, las llamadas fake news, noticias por dilucidar, pero bueno, vamos a seguir revisando los artículos para poder tratar de explicar y de entender por qué ocurren estas cosas, ¿no? Por qué se difunde información inexacta. Vamos a revisar artículo 12 de la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica. Finalidad, artículo 2 lo habíamos visto, este es el artículo 12, participación en la educación media.
El Ministerio, con competencia en materia de educación, creará una instancia de organización y participación de las y los estudiantes pertenecientes a los institutos oficiales del subsistema de educación básica. La finalidad, desarrollar procesos organizativos mediante la elección de voceros estudiantiles. Organización y funcionamiento será establecido de estos voceros mediante su reglamentación interna. Y el Ministerio, con competencia en materia de educación, desarrollará los espacios de consulta, encuentro y diálogo a los fines de garantizar la participación de los estudiantes del subsistema de educación básica. Entonces, estamos hablando acá de elección de voceros estudiantiles, de comisiones y de organizaciones internas de los estudiantes para abordar temas que preocupan al acontecer estudiantil, y probablemente uno de esos temas también sea el tema de los salarios, porque muchos jóvenes están preocupados porque hay docentes que han tenido que lamentablemente renunciar a sus centros de educación. Los que se mantienen es por vocación y tienen que tener 2 o 3 empleos para poder justamente cubrir y dar clases a los alumnos. No es fácil el tema del transporte, o sea, ¿qué es un salario mínimo, ¿no? En comparación a lo que... Es más, 10 salarios mínimos no es nada, para decirlo de una forma más clara. Es difícil para los docentes y es difícil para el cuerpo estudiantil la situación que se está enfrentando. Es más, muchos niños hemos notado a través de algunas entrevistas con maestros, con docentes, que también muchos niños faltan a clases por el mismo tema económico, el tema de la alimentación, el programa de alimentación escolar. He conversado con jóvenes en días recientes y esto es uno de sus temas de preocupación. Igual pasa en el sector universitario, que no es tema de discusión ahora, pero que también es parte de esas preocupaciones, que cada día más abandonan las aulas porque no tienen cómo mantenerse. Sí, ya no viene siendo solamente la deserción escolar por parte de los estudiantes, sino también de los educadores, porque el tema del salario ha sido una situación bastante grave para los hogares venezolanos. El solo hecho de trasladarse a la institución educativa genera un gasto que en eso solamente se va el salario. Y si no tenemos seguridad social, si no hay ni siquiera cómo cubrir para los medicamentos en una enfermedad, no solamente del mismo educador, sino de alguien de su familia. Mire, en relación al tema de las elecciones, que deben ser democráticas dentro de cada institución educativa, vienen en varios niveles, tanto a nivel de las aulas de clase, a nivel municipal y a nivel nacional, para finalmente realizar esos congresos. Este tipo de consejos estudiantiles dan la oportunidad que se organicen. Hablando de cuando se hace mención de lo de la participación ciudadana, hacemos mención de algo tan importante como lo que es la ciudadanía. Sí. Convertir a nuestros estudiantes en ciudadanos con sentido de pertenencia no solamente de su institución educativa, sino también de su país. Los estudiantes están en el derecho y en el deber de estar informados y también de tener sensibilidad y de tener ese sentido de pertenencia con su educador, con su docente, pero jamás en ningún momento estar pretendiendo alguno de nosotros de esa manera irresponsable de que el estudiante del subsistema de educación básica asuma el rol tan importante que tiene el educador dentro del aula de clase, que pasa por una universidad, que estudia una carrera, que se hace profesional con vocación de servicio, es cierto, pero eso no quiere decir que sea un voluntariado. Claro. Y otro de los temas que también están presentes dentro de las preocupaciones o problemas del sector estudiantil es el tema de la conectividad, el acceso a internet, tener equipos de estudio. La encuesta nacional de juventud de la Universidad Católica Andrés Bello pues también da cuenta de esa problemática, de cómo son pocos los adolescentes y jóvenes que tienen en casa los recursos suficientes para poder atender las nuevas necesidades que también amerita el tema de la educación, y es otro de los debates que también los jóvenes pueden participar porque es necesario escucharlos y conocer propuestas. Además, los niños y nuestros jóvenes están demandando otro tipo de educación con mayor tecnología, el estudio de robótica, de otros modelos educativos avanzados que el mundo también requiere y de cara a los problemas que vienen a futuro para ellos poderse formando, adaptándose pues al mundo actual, ¿no? Bueno, con mayor razón entonces pudiéramos hablar de que esta visibilidad que se le comienza a dar nuevamente después de unas décadas a los estudiantes del subsistema de educación básica para que discutan este tipo de temas dentro de las instituciones educativas y hagan las exigencias necesarias a los entes o a los organismos competentes gubernamentales
para que levanten y alcen la voz en relación a todas estas necesidades y requerimientos que no solamente tiene la población venezolana, sino en este caso tan importante que son los estudiantes. Eso es necesario y es una oportunidad de oro que tienen los estudiantes en este momento y el personal de docente, además de la comunidad educativa que tiene que involucrarse para hacer todo este tipo de exigencias de una manera responsable hacia quienes tienen la obligación y el deber de responder a todas estas debilidades que tenemos nosotros en el sistema educativo. Diputada, vamos a ver otros argumentos de otros dirigentes juveniles. Aquí lo tenemos en el portal web del Carabobeño. Esta es una opinión de Luis Silveira, que él dice lo siguiente: la ley de participación estudiantil coarta la intervención ciudadana. Este dirigente juvenil afirmó en una rueda de prensa que la ley de participación estudiantil, lo vemos ahí en pantalla, que propone el gobierno, busca transformar esos consejos estudiantiles que estamos mencionando en centros burocráticos del Ministerio de Educación. Él es miembro del Movimiento Social y Político Alianza del Lápiz y ha dicho que acá se propone que el sector educativo vigile y maneje las apelaciones estudiantiles, lo que restringe completamente a las nuevas generaciones. Esta ley, en lugar de procurar la participación ciudadana, realmente lo que hace es coartarla. Destacó que hay poca coherencia entre la ley, pues se contradice lo de los artículos 2 y 62 de la Constitución Nacional, donde se dictan principios y valores básicos que debería tener el Estado. Esta es la opinión de Luis Silveira, de la Alianza del Lápiz. Diputada, su opinión en respuesta a esto. Mire, yo insisto en que esto es una oportunidad que tienen los estudiantes del subsistema de educación básica, que son el futuro de este país y que son quienes van a asumir las riendas de Venezuela en los próximos años, a que se enfoquen como oportunidad en esto que hoy, en la actualidad, se llaman consejos estudiantiles, pero que en el pasado eran los centros de estudiantes, y que a través de estas oportunidades asuman las riendas desde esas instituciones educativas con liderazgo, con vocación, con convicción, con formación democrática, para que asuman esos espacios y en el futuro sean ellos quienes estén asumiendo las riendas de este país. Es una oportunidad que está totalmente clara, lo decía anteriormente. ¿Quiénes son los que asumen hoy las jefaturas de los diferentes partidos políticos, independientemente de la corriente que tengan actualmente? Quienes lideraban y quienes formaban parte de esos centros de estudiantes. Nosotros no podemos dejarle los espacios solamente a un sector político. Eso es, como por lo menos hablando del tema de la Asamblea Nacional. ¿Por qué los diputados de oposición de la Asamblea Nacional son minoría? Porque es que un grupo, parte de la oposición, que se hace llamar también así, porque no era conveniente solamente para un sector, entonces no llamaron a votar, confundieron al electorado, lo desmotivan, entonces después se hacen exigencias y reclamos cuando tenemos minoría producto de esa desmotivación que se hizo al electorado. Entonces es un tema de que nosotros siempre tenemos que tenemos que involucrarnos en la política, tenemos que involucrarnos porque todos somos responsables de lo que sucede en Venezuela. Tenemos que ser parte de ese cambio. Pero ahora esos sectores han llamado a participar a un proceso electoral y de hecho el día de hoy se anunciaba la fecha de la elección primaria, de la cual ustedes también tienen una posición al respecto. Bueno, ahí seguimos hablando y nos vamos por el mismo camino. Entonces se está convocando a una propuesta primaria, pero resulta que con estos sí y con estos ya. ¿Cómo hacemos nosotros o qué mensaje le damos al país como oposición, como una oposición, cuando yo digo, bueno, con este sí, pero con este no? ¿Quién soy yo para juzgar o para decir quién tiene la garantía o quién tiene los créditos para formar parte de ese proceso primario? Pero también hay una opinión pública que rechaza a los partidos políticos que pues tuvieron la judicialización, este proceso por parte del TSJ. Muchas veces preguntan, pero ¿cuál de las dos Acción Democrática? ¿Cuál de los dos Mira, esas son dificultades que han tenido los partidos a nivel interno. Y que generan más confusión también en esa opinión pública que también dice, estamos cansados de la política y de los políticos. Quienes se cansan de la política es por culpa de los políticos que han hecho que se pierda credibilidad en nosotros. Pero los partidos políticos a quienes nos están vetando y nos están cercenando el derecho de estar dentro de esos conteos primarios, hemos demostrado siempre y hemos sido coherentes, hemos participado en todos los procesos electorales y nadie puede señalarnos de que hemos estado prestados para otra cosa totalmente distinta a la que hemos venido haciendo desde siempre, que es trabajar en función de la democracia, preocuparnos y estar del lado del bien común y de la dignidad de la persona. Eso es lo que nosotros hemos venido haciendo dentro de nuestra carrera política. Diputada Melina, debemos ir a una pausa, pero ya regresamos con más argumentos y vamos a ver si también nuestra audiencia tiene algunas preguntas o algunos comentarios. Okay. Ya voy a agarrar el teléfono y los voy a estar chequeando por Instagram, @rosa_periodista y en Twitter, y la cuenta del programa,
@argumentos_gb en Twitter. Sus preguntas al regreso, no se aparten. Regresamos a Argumentos y si hay muchas preguntas por parte de la audiencia en nuestras cuentas en redes sociales, y voy a abrir el Twitter de Argumentos_EB, donde aquí tenemos varias del señor Ramón Ramos, el líder, el observador, Juan Rivas. Vamos a empezar por Juan. Juan Rivas le dice, ¿podría definir ciudadanía activa del estudiante? Por favor. ¿De una vez? Ah, Sí. bueno. Bueno, hablando de ciudadanía activa es convertirnos en seres ciudadanos, respetar la ciudadanía activamente, estar constantemente involucrados con todo lo que se refiere al hecho de ser ciudadano, involucrando allí el tema de convivencia pacífica escolar, involucrando allí el hecho de respetar, de ser tolerante, de ser responsable. Todo esto es un mundo demasiado grande y amplio en el cual nosotros tenemos que participar y formar e involucrar a los estudiantes del subsistema de educación básica. Bien, hay otra pregunta de Ramón Ramos, el líder, desde el estado Apure, y le dice lo siguiente. ¿En qué beneficia esto a los estudiantes de básica, ya que desde hace bastantes años, antes de que llegaran lo que llama revolución, había elecciones estudiantiles? ¿Qué es lo nuevo en esta ley de participación estudiantil que no hayamos tenido antes? Bueno, yo creo que allí en la misma pregunta se está haciendo el compañero la respuesta. Eso existía hace muchos años, luego fue eliminado y ahora se está retomando. Que se quiera usar solamente hacia un lado de manera política y no los veamos los demás ciudadanos como una oportunidad para visibilizar y darle liderazgo y formación democrática a los estudiantes es otra cosa. Hay otra interrogante, hay varias más. El observador venezolano le dice una pregunta. ¿Qué fue lo que se le consultó a los estudiantes al momento de hacer la consulta en la ley de participación estudiantil? Mira, allí en las instituciones educativas en las cuales nosotros asistimos, que habían estudiantes del subsistema de educación básica, específicamente primaria y educación media, había una interacción entre ellos y los representantes de elección popular, en este caso, quienes asistimos como diputados de la Asamblea Nacional, otros como concejales, otros como legisladores que apoyaron en las distintas regiones, y era prácticamente relacionado al tema de cómo ellos pueden aportar a la institución, a la institución educativa, cuáles son las debilidades y las fallas que ellos ven del sistema educativo, qué pudiera ser un gran aporte por parte de los entes, de los organismos gubernamentales, que pudieran ellos como estudiantes cambiar de sus instituciones educativas y de la educación, y así sucesivamente, preguntas que los involucran a ellos como parte de la solución a los problemas que puede tener el subsistema de educación, pero ellos siendo protagonistas de esto, participando, siendo una voz para lo que se refiere a las instituciones educativas. Ahora, diputado, una pregunta básica, pero que tal vez muchas personas no conocen dentro de la audiencia, ¿qué es el subsistema de educación básica o qué grados están pues contenidos dentro de lo que se considera el subsistema? Educación básica y educación media diversificada, desde la primaria hasta cuarto, quinto año. Es decir, que niños también de la educación primaria podrían formar parte de estos consejos estudiantiles, sí, claro, y dar sus propuestas y participar. Es que lo dice la UNICEF. Usted ve en la Convención de los Derechos del Niño e incluso en su articulado hace mención de que los niños tienen que estar involucrados. Nosotros, los adultos, tenemos que escuchar a los niños y saber qué es lo que les gusta y qué no, con qué se sienten cómodos y con qué no. Bueno, la semana pasada casualmente teníamos unos niños de educación secundaria que habían representado a Venezuela en el módulo de Naciones Unidas en Harvard, pues y comentaban que este proceso había sido una gran experiencia de mucha creatividad, donde pues los adultos siempre normalmente en este tipo de eventos consideran de forma muy agradecida la creatividad que tienen los pequeños y las formas que buscan para resolver los problemas que tenemos hoy en día los adultos y que también son problemas a los que ellos se pueden enfrentar en el futuro y que es una forma de promover el debate, la inclusión, el diálogo y la búsqueda de soluciones. A nivel social, cultural, deportivo, político, laboral, económico, mientras, siempre y cuando todo sea de manera lícita, ¿cuál es el problema?
Bueno, es parte de esas interrogantes que tiene la gente, pero entonces queda clarísimo que dentro de este proceso de participación estudiantil no implica de ninguna manera que ningún estudiante de educación básica ni secundaria, para que por favor, ya que siguen las interrogantes, pero es importante precisarlo para que ustedes lo lleven claro, que no significa que nuestros pequeños van a estar dando clases de ninguna forma en sustitución de los docentes y de los maestros. No están preparados académicamente para eso. Sería una irresponsabilidad de parte de cualquier individuo, de parte de cualquier representante político y de parte de nosotros desde la oposición y en especial desde la democracia cristiana, darle funciones a un estudiante del subsistema de educación básica que solamente puede ejercer el docente en su rol comprometido, con vocación, con responsabilidad y dedicación, que solamente tienen los maestros. Y que algunos analistas dicen, bueno, entonces esto puede ser un pote de humo que puede venir tanto de un lado extremo de la oposición como incluso hasta del propio gobierno, dependiendo del fin, ¿no? Con el que esto se haga. Además, que ser oposición no quiere decir que tenemos que oponernos a todo. Primero tenemos que evaluar y revisar verdaderamente de qué es lo que se trata algo para poder emitir una opinión. Con eso hay que ser muy responsable. Y el hecho de coincidir en este caso con los diputados del oficialismo, pues hace que también se generen posiciones adversas, ¿no? Claro. Porque los diputados de oposición ceden ante una propuesta de las filas del partido de gobierno. Sí, claro, y hay cosas que, bueno, que en las cuales no coincidimos, pero son mayoría en la Asamblea Nacional. Son mayoría en la Asamblea. ¿Qué hay que hacer? Cada proceso electoral que se presente dentro de nuestro país, hay que salir a votar. Esa es la respuesta. ¿Qué hacemos? Ahora, no tenemos otra opción. Diputada, igual ustedes siguen trabajando para hacer una voz crítica dentro de los diferentes debates que se llevan a cabo dentro de la Asamblea Nacional. Quería consultarle dentro de esta Comisión de Educación qué otros proyectos de ley, aparte del que nos mencionaba, de la Ley de Convivencia Pacífica Escolar, están llevando a cabo, están estudiando. Pues también hemos conocido que está el proyecto de ley del autismo en discusión, y hay otros elementos pues que también pueden involucrar el sector educativo nacional. Mira, hay unas propuestas importantes que nosotros hemos venido discutiendo dentro de la subcomisión y la comisión permanente, que se viene conversando en específico a lo que se refiere a la salud sexual y reproductiva, a las infecciones de transmisión sexual, que es necesario explicarlas de manera pedagógica y acorde con la edad, a los niños y niñas, niñas y adolescentes. Eso no quiere decir que lo vamos a incitar al sexo, pero sí tenemos que hablarles de sexualidad. Mire, últimamente se han desatado unos casos impresionantes de abuso sexual y pedofilia a nivel nacional, que hay algunas personas que uno hace mención de esto y le dice, bueno, pero eso siempre ha existido, lo que pasa es que antes no había redes sociales. Bueno, y lo ven alarmante, así, terrible totalmente esa respuesta, natural la respuesta, que uno se desespera y dice, mira, es el momento más bien de generar alarma y de hacerle un llamado a los hogares venezolanos, al personal de la educación, al profesional de la salud y de la educación, a los organismos competentes y a la comunidad en general. Porque es que todos somos responsables de esta situación. ¿Qué necesitamos de los hogares venezolanos? Esas señales de alerta para los pequeños. Educar y prevenir. ¿A través de qué? A través de valores y principios desde la familia. El valor del respeto, el valor de la tolerancia, del reconocimiento, de la hermandad, de la fraternidad. Pero todo eso viene del hogar. ¿Cuál es la segunda escuela? La escuela. Claro, porque ¿qué pasa cuando esas agresiones las viven en el hogar muchos pequeños? Pero si los niños están pequeños y en su hogar nadie les habla de eso, sucede con un abuelo, con un primo, con el papá, con incluso la madre que hace este tipo de cosas deplorables, noticias aberrantes. Una atrocidad impresionante, y resulta que el niño no denuncia, no dice nada porque desconoce, porque nadie en su entorno le ha hablado de sexualidad. No del sexo como tal, del acto del sexo, sino que, mire, estas son sus partes íntimas, esto no se toca. Si a usted le dicen esto, no es así. Si a usted lo ponen a hacer esto, no se hace. Pero si no explicamos y no fomentamos, ni fortalecemos, ni practicamos los valores, entonces definitivamente estamos encendiendo las alarmas y tenemos que llevarle un mensaje a la sociedad o a la comunidad venezolana a que tenemos que formar una especie de campaña de protocolo de atención para quienes han sido víctimas y para incluso los victimarios, porque no es solamente la cárcel, también tiene que haber atención psiquiátrica. Y a veces el victimario también es otro adolescente. 6, 10, 15, 20 años preso y después sale. ¿Y cómo sale ese individuo? Claro, sale ya, mucho, ¿se curó? ¿Aprendió la lección? Pausa, diputadas, nos están alertando que debemos ir a un compromiso comercial, pero ya regresamos
además que son temas que preocupan mucho. Por Y supuesto. entendemos que la escuela es ese segundo hogar donde muchos niños, incluso allí podemos ver qué es lo que está ocurriendo, si hay algún problema que viene del hogar. Importante también esa atención psicológica, que los maestros estén atentos, y eso también requiere una preparación adicional para nuestros docentes, que hoy en día pues también tienen la mente en otras preocupaciones por el tema salarial. Entonces es un tema de diversas aristas que debe ser abordado de una forma pues importante y urgente, porque se trata de nuestros niños, que son nuestro presente y futuro del país. Nos vamos a la pausa y regresamos. Regresamos con argumentos. Gracias por estar en sintonía, gracias por hacernos llegar sus preguntas y sus inquietudes. Hemos estado conversando temas que están en el seno de la Asamblea Nacional, en la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, en base a las preocupaciones que tienen hoy nuestros estudiantes, también los profesores, los docentes, algunos temas que se han posicionado en las redes sociales respecto al tema de la participación estudiantil, y más recientemente estábamos conversando con la diputada Melina Vázquez sobre el tema pues de llevar esa educación sexual adecuada a la edad de los niños para la prevención, debido a los casos que lamentablemente se han registrado y que hemos visto en medios de comunicación social. Y en este punto pues también quisiera hacer un llamado aparte a algunos medios, porque ahora han proliferado pues algunas cuentas en redes sociales que muchas veces no son manejadas por periodistas, sino por influencer o por cualquiera que pueda abrir una cuenta en redes, donde difunden videos, difunden fotografías, pues, y de cierta forma estamos compartiendo abuso, estamos compartiendo violencia, y también hay que establecer la protección del menor, el derecho a su privacidad, porque muchas veces son víctimas y queremos denunciar los hechos, pero también hay que tener cuidado de no exponer a ese niño víctima a las redes sociales, ¿no? Hay videos que se han compartido que yo obviamente no veo ni los comparto, solo la denuncia, porque es lo que nos corresponde hacer. Pero bueno, son temas de los que hay que hablar y los que hay que ver cómo se manejan sin tampoco pues vulnerar a los pequeños. Bueno, ese es un tema bastante difícil, porque ¿quién supervisa a los niños que utilizan las redes sociales en casa? Bueno, ese es otro de los temas. Sabemos que los niños en internet, algunos padres dicen, no, los niños no visitan lo que no les corresponde. Señores, yo tengo hijos y me cuentan todo lo que pasa también en los colegios y todo lo que los niños pueden ver y no ver en horas del recreo con su teléfono en la mano. O sea, estar con un teléfono es como ir a cualquier sitio de adulto. Los niños están en la casa con sus padres o con sus cuidadores y, toma, aquí tiene el teléfono, para que no llore más o para que no eche más broma, toma, aquí tiene el teléfono. Y lo deja que se vaya con el teléfono a la habitación, a la sala, donde sea. ¿Quién supervisa que está observando a este niño a través de las redes sociales? Y que hay formas que hay de los padres hay una cosa de prever, pero no todos los conocen. El tema de la hipersexualización que hay actualmente es terrible. La manera en que celebran en casa e incluso en algunas instituciones educativas con esta música que está muy de moda, claro, el que reggaetón dicen cualquier cantidad de cosas, tanto del hombre como de la mujer, del acto sexual, de que y lo hacen bailes ver con una naturalidad increíble, porque es que, bueno, aquí estoy yo empoderada. Y lo celebran el baile de los niños y los movimientos que hacen. Eso les encanta y lo aplauden. Entonces, ¿quién tiene responsabilidad? ¿Quién se hace responsable de esto en relación a los niños, niñas y adolescentes que utilizan las redes sociales en supervisión, que apoyan y que promueven la hipersexualización, que no hay control de las redes sociales? Mire, yo estaba el otro día en el aeropuerto, hace unos meses, y estaba una madre, joven por cierto, muy bonita ella, muy llamativa, con una ropa bastante ajustada, y tenía a su hija. En efecto, tenía que ser su hija porque eran idénticas. Pudiera tener ella como 4 años, y la joven, la madre, se estaba grabando un video haciendo unos movimientos espectaculares, pero resulta que al lado estaba la niña repitiendo lo mismo. Y había un adulto masculino que estaba grabándolas a las dos. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que tiene la niña en su madre haciendo esos movimientos, vestida así y celebrándolo de esa manera? La estamos hipersexualizando. Claro. Estamos celebrando y promoviendo y algo hay temas que son de no educación, está con la edad. porque hemos visto que hay padres que no tienen como la conciencia del daño que están haciendo a los pequeños. Si ella quiere hacerlo sola, como adulta, que es responsable de Claro. sus actos, eso está muy bien. Celébrelo, que hay mucha gente que le gusta eso, observarlo a través de las redes sociales. Pero ¿por qué tenemos que promover que un niño o una niña hagan eso? Diputada, debemos hacer a esta hora un enlace con nuestra compañera Sorielmi González. Ella también pues ha estado
en la calle, desde la Asamblea Nacional y también desde el SECODAC con otra visión respecto a estos temas que se están discutiendo dentro de la Asamblea Nacional. Con el coordinador de SECODAC se encuentra nuestra compañera Sorienmi. Un gusto saludarles a esta hora también para ofrecerles el punto de vista de las organizaciones no gubernamentales en cuanto a la ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica, como es el caso de SECODAP, una organización que trabaja en la promoción y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia. A continuación, las declaraciones de Carlos Atrapani, quien es coordinador de SECODAP. Primero, como organización reivindicamos el derecho a la participación. Fue un sueño, un anhelo, un mandato, desde la LOCNA del año 2000, garantizar una participación significativa de los niños en la vida escolar, familiar o comunitaria. Por lo tanto, cualquier ley que estimule, garantice o proteja el derecho a la participación es un punto a favor de los niños. Sin embargo, esta ley, que consta de 22 artículos, es una ley imprecisa, ambigua, poco clara y va a traer problemas de interpretación y de aplicación. Interpretación porque corremos el riesgo frente a tanta ambigüedad que se desvíe la finalidad de la participación de los niños en el ámbito escolar. Recordando que la Ley Orgánica de Educación del año 2009 establece como mandato no utilizar la figura del docente, del salón de clase o de la institución educativa con fines políticos, partidistas o de proselitismo. Entonces, frente a esta ambigüedad, creo que es importante darle contenido a la participación de los niños. Y hay unos problemas de interpretación, porque si bien es cierto, la ley establece lo que es la participación, los derechos de los estudiantes, los deberes de los estudiantes, propone formas de participación, formas de organización de los estudiantes, hay un gran vacío con respecto a las obligaciones del Estado. Si reconocemos que la participación es un derecho y el garante de los derechos es el Estado, ¿a qué se obliga el Estado para poder garantizar la efectividad de este derecho? Frente a eso, la ley no establece ningún tipo de consideración, como tampoco se establece ninguna consideración con respecto a las obligaciones de los centros educativos a los fines de garantizar la participación de los estudiantes. Entonces, son dos aspectos que nos consideramos importantes, indispensables para que la ley pueda cumplir su finalidad, que es poder garantizar espacios de participación significativa de los niños en la vida escolar. Estamos en pleno proceso legislativo, faltaría la promulgación por parte del Ejecutivo Nacional, y esperamos que esta ley, más allá de ser unos buenos deseos o cumplir una mera formalidad legislativa en función a un plan operativo de una comisión de la Asamblea Nacional, sea una oportunidad real para materializar una participación de los niños de acuerdo a lo que la propia Convención de los Derechos del Niño establece y la LOCNA, que es una participación significativa, trascendente en ejercicio de una ciudadanía activa. De acuerdo al abogado y coordinador de SECODAP, además de tener esta ley, es importante trabajar en que se superen todas las limitaciones y obstáculos que impiden que se dé la participación como corresponde en los niños y adolescentes. Con este aporte regresamos el contacto al estudio. Gracias a nuestra compañera Sorienmi González, es parte del equipo de Argumentos, por siempre también recoger estas visiones desde la calle, organizaciones no gubernamentales. Con ello coincide mucho con la visión de la diputada Melina, miembro de la Comisión de Educación, a quien agradecemos su visión y estar con nosotros y escuchar estos argumentos. Hemos escuchado diferentes posiciones encontradas, pero todas coinciden en la importancia de la participación de nuestros jóvenes, en escucharlos y también dar seguimiento a cómo se va llevando a cabo esto. Termina nuestra edición de Argumentos y queremos agradecer también, en medio del Día del Amor y de la Amistad, nos ha llegado un obsequio acá a Globovisión, esta hermosa torta de Arcarelli Skate. Aquí un bello detalle para todos, para celebrar esta amistad. Gracias a ustedes también por estar en sintonía, porque esa audiencia que nos quiere y que está allí muy activa, también merece nuestro abrazo. Siempre están con nosotros, celebrar el amor de la amistad, el amor de la familia, el amor de pareja, el amor por nuestros hijos, a quien tenemos que cuidar y velar porque crezcan en un ambiente sano y feliz. Nos despedimos. Chao.